Alguien me pidió que explicara qué es prevaricar. Y me pareció interesante y vamos a empezar por aclarar algo. Prevaricar no significa simplemente equivocarse. No significa gobernar mal. No significa tomar una decisión políticamente impopular. Prevaricar en sentido jurídico implica actuar desde el poder contra el derecho, con conocimiento de la injusticia o la arbitrariedad de la decisión, y depende del tipo penal aplicable. Y aquí aparece una diferencia fundamental. En Venezuela no se tiene el mismo delito de prevaricación administrativa que existe, por ejemplo, en el Código Penal español. Pero eso no significa poder hacer cualquier cosa desde el gobierno. Significa precisamente tener que identificar qué conducta concreta puede constituir un abuso de autoridad, acto arbitrario, corrupción, peculado, concertación para delinquir, ¿sabe? Y delito contra la cosa pública. Porque cambiar el nombre del delito no convierte el acto ilegítimo en legítimo, ¿sabe? ¿Qué puede hacer un funcionario? Puede gobernar, puede administrar, puede contratar, puede disponer recursos públicos, puede dictar decretos, puede nombrar funcionarios cuando la Constitución y la ley lo permitan, pueden ejecutar políticas públicas, pero nunca poder convertir la competencia pública en propiedad privada del gobernante. Nunca poder confundir autoridad con impunidad. Nunca poder confundir mayoría política con autorización para violar la Constitución. Y mucho menos poder utilizar el Estado para satisfacer intereses particulares de una cúpula, partidistas o personales. Entonces, ¿cuándo comienza realmente el problema? El problema comienza cuando un funcionario decide sabiendo que no tiene competencia. Empieza cuando ordena sabiendo que la orden que está dando es contraria a la ley. Empieza cuando ejecuta sabiendo que el acto resulta arbitrario e ilegal. Cuando contrata saltándose deliberadamente los controles establecidos para proteger el patrimonio público. Cuando dicta leyes inconstitucionales. Cuando dispone de bienes públicos como si pertenecer al funcionariado o al grupo gobernante es una patente de corso. Cuando utiliza el aparato estatal para favorecer a un particular. Cuando utiliza la autoridad para perseguir al adversario, el que piensa distinto. Cuando empieza a utilizar una institución pública para producir un resultado político previamente decidido. Y cuando sabe que una actuación es ilegal y aún así la ejecuta. El Código venezolano, el Código Penal, sanciona expresamente al funcionario que, abusando de sus funciones, ordena o ejecuta en perjuicio de una persona un acto arbitrario, que no está previsto como delito. ¿Cuál es el elemento más importante? Bueno, conocer, saber qué ordenar, saber qué prohibir, saber qué autorizar, saber qué ocultar, saber qué ignorar, saber qué informe recibir, saber qué advertencia desatender, saber qué competencia tener, saber qué competencia no puedes tener. Porque el poder público no funciona bajo la regla, si nadie me detiene, puedo hacerlo. Funciona bajo una regla exactamente contraria. Si la Constitución o la ley no autoriza, no puedo hacerlo. ¿Y qué dice la Constitución al respecto? Dice algo todavía mucho más importante. El funcionario no es el dueño del poder, es solamente su depositario temporal. La Constitución establece someter a todos los órganos al poder público, a ella y a la ley. Por eso ejercer una función pública implica responder por las actuaciones realizadas, implica respetar la competencia, implica rendir cuentas, implica proteger el patrimonio público, implica actuar con transparencia, implica evitar las arbitrariedades, implica respetar los derechos constitucionales. Y cuando existe una norma que limita el poder, esa norma no es una sugerencia, es una obligación. ¿Qué pasa cuando una autoridad sabe que está cometiendo una ilegalidad? Aquí aparece el verdadero problema, porque una cosa es equivocarse, otra cosa es actuar arbitrariamente.
Y otra muy diferente es saber que el acto es contrario al orden jurídico y tú decides ejecutarlo de todas maneras. Tiene que existir una responsabilidad administrativa, tiene que existir responsabilidad civil, tiene que existir responsabilidad política y penal para lo que hace eso. Y cuando ocurren elementos que están previstos por la ley penal, hay responsabilidad penal. Entonces, la ley contra la corrupción establece precisamente como finalidad salvaguardar el patrimonio público y exigir principios como honestidad, transparencia, eficiencia, eficacia, legalidad, rendición de cuentas y responsabilidad. Además, considera a los funcionarios públicos, quienes ejercen sus funciones públicas permanentes o transitorias, por elección, por contrato, todos están bajo esa égida. Entonces, no basta con recibir una orden, señores, no basta con ocupar un cargo, no basta con tener una mayoría que no la tienen, no basta con controlar una institución que sí lo hace, no basta con tener poder político y militar, porque ejercer autoridad también significa responder por el uso que se hace de ella. Y cuando un funcionario decide desobedecer la Constitución, desconocer las competencias y los límites que tiene esa competencia, arbitrarizar una decisión, ocultar información, disponer irregularmente del patrimonio público, favorecer intereses particulares, violar la Constitución, perseguir utilizando los recursos estatales, contratar al margen de los controles legales, ignorar deliberadamente una prohibición o utilizar el cargo para obtener un beneficio indebido, no puede refugiarse eternamente detrás de la palabra política. Porque la política no es convertir lo ilegal en legal. Entonces, durante demasiado tiempo se ha confundido tener poder con tener derecho. ¿Saben? Y se ha confundido poder ordenar con poder hacer cualquier cosa. Así como controlar una institución con el ser propietario de ella. Se confunde creerse una mayoría a tener soberanía absoluta. Y además se confunde gobernar con poder actuar sin límites. No, están equivocados. Eso no es ser una república. Eso es la negación de una república. Entonces, ¿cuál es la pregunta correcta que tenemos que hacernos? ¿Quién manda? Tenemos que preguntarnos, ¿quién permite la Constitución? No tenemos que preguntarnos quién tiene el poder. El poder lo tenemos nosotros. ¿Qué poder podemos conferir de acuerdo a la ley? Entonces, ¿quién tiene poder para detenerlo? Es decir, ¿qué responsabilidad genera su actuación? Esa es la pregunta correcta. Porque una república constitucional existe precisamente para impedir que la voluntad de quien gobierna se convierta en fuente absoluta de derecho. Y ahí está el límite. Gobernar puede ser legítimo, abusar del poder es ilícito. Actuar arbitrariamente genera una responsabilidad. Delinquir desde el poder genera responsabilidad civil, penal y administrativa. Ningún cargo público convierte al funcionario en propietario de la ley, porque la Constitución permite gobernar, pero nunca permite gobernar por encima de ella. Y cuando quien gobierna empieza a comportarse como si la Constitución existe para los ciudadanos, pero no para ellos, porque son una casta, una cúpula especial, ya no están gobernando bajo el derecho, están intentando gobernar sobre el derecho. Y esa diferencia es precisamente la diferencia entre una república y un poder sin freno. Entonces, tenemos claro lo que significa prevaricación y cuáles son las responsabilidades de quienes ejercen ese tipo de delito sabiendo que están violando la ley. Nos vemos en un próximo video. Saludos.